¿Comprar o rentar una época de crisis o en una época de incertidumbre? ¿Qué es mejor? Es una pregunta que me hacen frecuentemente y hoy vamos a hablar de si comprar o no en una situación de incertidumbre, de altos intereses y de precios altos. Vamos a hablar de qué es mejor, si comprar o rentar, y vamos a hablar de las ventajas de comprar y las desventajas de comprar, de las ventajas de rentar, de las desventajas de rentar, y también vamos a hablar de cuáles son las características o los requisitos que un inversionista mira antes de comprar. Este video es supremamente práctico. Más que hablar de la situación y de números, quiero hablar de tus finanzas personales, de tu situación personal y darte ideas y reflexiones de lo que podría ayudarte a tomar la decisión de si comprar o arrendar. Porque en últimas, esa es una decisión muy personal que depende de cada persona y de cada momento para esa persona. Hola, mi nombre es Carlos Debe y en nuestro canal trabajamos herramientas para que logres construir ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero, aún en un mercado difícil. Y tenemos cientos de videos que ayudan con esta información. Pero hoy vamos a enfocarnos con este tema que es muy importante para muchísimas personas. En Estados Unidos, aproximadamente el 65% de las personas son dueños de sus casas. Aquí es muy fácil conseguir crédito y es muy fácil acceder a una vivienda a lo largo del tiempo. No, y es más difícil, que a mí no me da de acuerdo, que puede haber condiciones particulares que lo hagan más difícil, pero en general las condiciones, no solamente en Estados Unidos, sino en toda América, se han hecho más fácil. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, que era un privilegio tener casa propia. Las personas que tenían casa propia eran la excepción, porque el crédito era sumamente escaso. Y en la medida en que las personas ha habido más oferta de crédito, las personas se han educado más, las economías han mejorado, pues el acceso a vivienda cada vez se ha hecho más fácil para muchísimas personas. Pero eso no quiere decir que siempre sea buen negocio o mejor negocio comprar que rentar. Hay un principio que a mí me encanta enfatizar y que muchas personas no tienen en cuenta, es que entre más cara sea una propiedad, menor es la renta proporcional al valor o al número de metros de las propiedades. Y si tú miras cuánto vale una renta en un apartamento muy pequeño o en una casa como una mansión, vas a darte cuenta que por metro cuadrado es mucho más barato la casa grande, la mansión, que la pequeña. El de la loca la casa que va a decir, por eso yo puedo arrendarme una mansión porque me sale mucho más barato. Espera, porque en realidad depende de tu situación personal, como lo vamos a estar mirando en este video. Comencemos un poco por las generalizaciones, que es en donde la mayoría de las personas nos ubicamos cuando oímos, es que hay crisis. En este momento es un mal momento para comprar, porque los intereses están muy altos. En este momento es un mal momento para comprar, porque aunque los intereses están bajos, las propiedades están muy altas. En este momento es un mal momento para comprar, porque hay demasiada incertidumbre en la economía y no sé qué va a pasar. Todas esas circunstancias externas, por supuesto que nos afectan. Un inversionista educado y un inversionista maduro compra en cualquier mercado. Porque no compra porque los intereses están baratos o están caros, o porque la propiedad está barata o está cara, sino porque esa propiedad en ese momento, de acuerdo a su circunstancia personal, le conviene comprarla. Vamos a ver un poquito cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar. Cuando se compra, se controla la propiedad. Obviamente se controla, se gana la valorización y yo puedo remodelar, yo puedo hacer lo que yo quiera en la propiedad porque es mía. Además, cuando yo pago la hipoteca, si es que la he pagado a plazos, la hipoteca me paga intereses al banco, por supuesto, pero hay un abono a capital que obviamente los primeros años es mínimo, pero yo también puedo aumentar el pago a capital
y eso a largo plazo es una inversión muy interesante y muy buena. La tercera es, si yo he tomado la hipoteca con intereses fijos, que es lo que yo recomiendo, menos que haya países como Chile donde no hay exactamente intereses fijos, pero tienen una economía muy estable. Cuando yo tengo una cuota fija a través de los años, la moneda se va devaluando, el ingreso probablemente va aumentando, el valor de la cuota con respecto a los ingresos normalmente va bajando, y eso es una ventaja porque la cuota de hipoteca del primer año es más cara con relación al valor del dinero y mis ingresos probablemente de lo que va a ser dentro de 10 años, que va a ser una hipoteca mucho menor proporcionalmente por el valor del dinero. Por otro lado, la propiedad se valoriza. Que los bienes raíces suben y bajan y no sé cuál, pero si tú miras la curva, se ha mantenido la valorización. No es que la valorización sea una ganancia, sino que mantiene el valor del dinero. Realmente, en últimas, se mantiene constante el valor del dinero, porque a veces es sorprendente lo que una propiedad puede impactar nuestro patrimonio y el valor de nuestros activos, una propiedad bien comprada. Otra ventaja, número 4, es que nos sirve de apalancamiento. Eventualmente yo puedo utilizar esa propiedad para apalancarme, conseguir más crédito. No lo aconsejo, pero es una posibilidad que yo tengo. En la número 5, eventualmente me puede generar ingresos pasivos. Una de los consejos, de las sugerencias que yo le hago a todas las personas que me escuchan es que lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a comprar una casa para vivir es asegurarme que si yo la rento porque me muevo, porque cambia la vida, porque me muevo de trabajo, por enfermedad, por lo que sea, tengo que moverme de la casa, pero no la quiero vender, quiero asegurarme que la renta de esa casa pague la hipoteca. Eso es muy importante. Entonces, eventualmente, si yo me muevo de esa casa y he comprado bien, o sea, que la renta de la casa pague la hipoteca y los gastos de mantenimiento, pues entonces voy a tener a la larga un ingreso pasivo con esa propiedad porque es un inquilino que me está pagando la cuota de la hipoteca. Número 6, tengo ventajas fiscales, ventajas tributarias. Cuando yo he comprado mi casa, en muchos países se puede descontar una porción de la hipoteca como un gasto financiero que se me puede deducir de los impuestos. También en algunos países puedo dedicar parte de la propiedad como oficina y descontar impuestos. Ahí tengo ventajas fiscales. Y si es una propiedad de inversión, todavía puedo hacer muchísimos más descuentos fiscales. ¿Cuáles son las desventajas en general? Primero, cuando yo tengo una propiedad, yo tengo gastos de impuestos al año, que más o menos puede ser el 1% del valor de la propiedad. Pago seguros, pago gastos de mantenimiento, que siempre hay que hacer el mantenimiento de la propiedad. Y a lo largo del tiempo hay que darse cuenta, por eso es importante inspeccionarla cuando la compro, cómo está el techo, cómo está la electricidad, cómo está la plomería, cómo están los pisos, cómo están los baños. Además, costos de administración, porque en últimas tengo que administrar la propiedad, tengo que ver quién va a arreglar las cosas o cómo va a arreglarla. Es un costo que yo pago o que lo hago yo mismo. Además, otra desventaja es que cuando compro hay un alto costo para comprar, que a veces puede ser 3, 5% o más del valor de la compra o de la venta. Si es que la venta tengo que pagar comisión, más los gastos de escritura, etcétera, etcétera, que son altos costos de compra y venta. Por otro lado, fijémonos que en la mayoría de las personas, el gran activo en una sucesión es la casita o el apartamento, que en su momento fue un gran esfuerzo para la familia, pero que a lo largo de los años se convirtió en el patrimonio más valioso de la familia. Entonces, a corto plazo hay muchas variables, pero a largo plazo comprar es un muy buen negocio. ¿Cuántas veces hemos visto propiedades en el pasado que dicen, cuando me la ofrecieron tan cara que me parecía y ahora me doy cuenta que es un regalo lo que se ha valorizado? Porque en últimas, a largo plazo, comprar e invertir en bienes raíces es un muy buen negocio. Ahora, vamos a ver las ventajas de arrendar y después vamos a las circunstancias personales de cada uno para hacer las reflexiones de qué te conviene a ti, qué no te conviene. Obviamente que lo que yo te estoy dando son ideas que tú vas a aplicar a tus condiciones personales. Obviamente lo que te estoy dando son ideas
que tú tienes que evaluar y aplicar a tu situación personal. Vamos a ver las ventajas de arrendar. Primero, flexibilidad. Entonces yo puedo arriendo, puedo entrar y salir cuando termina el contrato y me voy, no me gustó el vecino, la vecina, me voy me voy para otro trabajo, me voy o me gusta otro barrio y puedo irme fácilmente, no es tan difícil. Segundo, no tengo gastos de mantenimiento. Si me pasa algo, llamo al dueño de la propiedad. A mí se dañó el aire acondicionado, se dañó, hay un problema con la plomería, bla, 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 y el dueño es el quien tiene que asumir ese gasto. Tercero, no tengo gastos de administración, porque es el dueño el que administra la propiedad, el que la maneja, todo. Número 4, bajo costo de moverme. Cuando yo quiero, no me gusta esta propiedad, a lo mejor puedo pagar un mes o manejar la terminación del contrato con el dueño, pero proporcionalmente a lo que es, comparado con lo que es el moverse o el vender una casa que es mía, es muy barato el costo, ¿sí? Además, hay variedad y aventura, ¿cierto? Yo conozco personas, a mí me gusta cambiar cada año, siempre busco propiedades nuevas que me gustan, el estreno, me gustan los barrios, estreno vecinos, bla, 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 y hay una variedad y una aventura, mientras que en una casa, pues, a lo mejor si vas a estar ahí por largo tiempo, vas a tener lo mismo, son ventajas y desventajas. Por último, no capitalizo, ¿cierto? Entonces, lo que yo gaste cada mes en la renta no va a hipoteca, no tiene ninguna posibilidad de enriquecer o crecer mi patrimonio. ¿Qué tengo que tener en cuenta para comprar? Primero, ¿cuál es el tiempo que yo voy a estar en esa ciudad? ¿Sí? Si yo voy a moverme en 2 años o 3 años, o ya mis hijos se van a ir para la universidad o para el college o lo que sea en poco tiempo y los espacios van a ser diferentes, a lo mejor no es el momento para comprar esa casa para vivir. Es algo que yo tengo que tener en cuenta. Ahora, no me refiero a los latinos que están en Estados Unidos que dicen, pues yo no compro aquí porque yo me voy para mi país en 2 años. Y yo hago un chiste que mi próximo libro se va a llamar, escrito como un latino para latinos en Estados Unidos. En 2 años me voy para mi país, porque en últimas yo oigo a los latinos diciendo, me voy a ir para mi país, pero nunca se van. Además los oigo diciendo, me voy a ir para mi país y quiero vivir en mi país. Y le digo, bueno, ¿cuántos hijos tienes? 3 hijos. ¿Tienes nietos? Sí. Bueno. ¿Y vas a irte para tu país y le vas a decir a tus hijos que te van a ir a visitar? ¿Tú qué crees? ¿Cómo puedes disfrutar más a tu familia, allá o aquí? ¿Dónde es más barato vivir allá? ¿Dónde es más seguro vivir allá o aquí? ¿Dónde es más fácil para ti para disfrutar de lo bueno de tu familia y todo? Vas tomando decisiones, te das cuenta que si yo en los próximos 5 años no me voy a mover, a lo mejor el tiempo a lo mejor no es una consideración tan importante, porque en 5 años pueden pasar muchas cosas, pero y en 5 años hay tiempo de comprar bien una propiedad y ganar un poco de dinero con esa propiedad, pero hay que saber comprar. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a quedarme? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esa propiedad? Ahora, hay algo que la vida siempre nos lleva para lugares que no nos imaginamos, y el promedio en Estados Unidos, el que una persona dura en una casa es de 7 años, que puede uno decir, no me voy a mover de esta casa, y por muchas razones moverse, pero en últimas, de acuerdo a mi plan, que la mayoría de las veces, si queremos, lo podemos cumplir, así tengamos que hacer ajustes, en realidad yo me voy a quedar en esa propiedad o no. La estabilidad de tu ingreso. Si tú sientes, algunas parejas están comprando con los ingresos de los dos, y eso más y más pasa porque el costo de la vida está subiendo y es más difícil para muchas personas mantener el nivel de vida con un solo ingreso. Pero hay un ejercicio que yo invito a las personas que hagan, que yo sé que es incómodo y que es difícil de hacer, que da muchísima seguridad, es hacer las cuentas del pago de la renta o del pago de la hipoteca con el 25% del ingreso de uno de los dos. Así, si uno de los dos pierde el trabajo o no puede trabajar por enfermedad o por cualquier razón, la familia no va a estar tan en riesgo. Y esto yo sé que es difícil, pero no, es que aquí no se alcanza. Pero mira, en últimas, si yo quiero salir de pobre, yo tengo que aprender a vivir con menos de lo que gano. Eso es fundamental, aprender a vivir con menos de lo que gano. Y si yo me adapto, dice Dave Ramsey, vivir como pocos para después vivir como. Y las personas que logran éxito financiero,
por lo menos yo apliqué eso. Durante años viví con mucha frugalidad, gastando muchísimo menos de lo que ganaba para poder ahorrar y para poder crecer financieramente. Entonces, ¿cuál es la estabilidad de tu ingreso? Si tú ves que no tienes una estabilidad en este momento, pues a lo mejor no es un buen momento para meterte en una propiedad, a menos que la propiedad se pueda arrendar fácilmente y la hipoteca se pague con la renta. Ahí podría ser como un plan B, ¿cierto? Que si yo, en caso de que yo no pueda pagar la hipoteca porque no tengo trabajo, mis ingresos han bajado drásticamente, puedo moverme de esa casa, arrendarla y que se pague sola. ¿Cuál es tu ahorro? Porque comprar una propiedad implica gastos, no solamente la cuota inicial, ahorita hablamos de la cuota inicial, sino tengo que tener reservas por si no puedo pagar la hipoteca durante un mes, unos meses, por alguna razón, o por si tengo gastos inesperados, grandes de la propiedad, o de la familia, o de la vida. Entonces es importante tener un ahorro para no poner en riesgo la casa o tener que estar pidiendo créditos para pasar la emergencia. Entonces, ¿cuál es tu ahorro? Porque si yo no tengo ahorros, no estoy listo para comprar una casa. Por eso hay que hablar de un plan a largo plazo. ¿Cuál es tu plan a 10 años? Que ahorita hablamos de eso. Porque si yo no tengo un plan a 10 años, estoy tomando decisiones a corto plazo que me llevan a decidir por la urgencia y por el afán y por la presión y no por lo que me conviene para crear mi tranquilidad y mi libertad y mi paz financiera. ¿Cuáles son tus deudas y tu capacidad de endeudamiento? Mira, si tiene 2 carros que estás pagando, 2 automóviles que estás pagando mensualmente, préstamo estudiantil y tarjetas de crédito, la primera sugerencia que yo te hago es que inviertas en pagar tus deudas, en salir de deudas, por 2 razones. Primero, porque es supremamente costoso, detrimento de tu capacidad de ahorro y de tu calidad de vida, el pagar intereses y el pagar cuotas de cosas que cada vez van a valer menos. Y segundo, porque eso te va a limitar la capacidad de endeudarte con el banco, porque el banco te va a decir, bueno, ¿para qué calificas? Y no va a querer que más del 30-35% de los ingresos, a veces hasta el 40%, pero la mayoría 30-35% de los ingresos de quienes firman, o sea que si en el caso de firmen los dos, se comprometa en deudas. Entonces, si yo tengo 10% de mis ingresos en automóviles, solamente voy a poner el 25%. Si además tengo 5% en una cuota estudiantil, solamente voy a tener el 20%. Y si además tengo tarjetas de crédito con pagos mensuales, que es otro 10%, entonces solo va a tener el 10%. Entonces, ¿qué casa voy a poder comprar? Entonces, primero, pagar las deudas. Lo más importante es deja la reserva de tu ahorro para emergencias y empieza a bajar tus deudas por costos financieros, por capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de endeudamiento? ¿Cuál es la calidad de tu crédito? Porque si yo tengo un crédito malo, los bancos me van a cobrar hasta el doble de intereses de lo que le cobran a una persona que tiene un crédito bueno. Entonces es un pésimo negocio sobrecargar una cuota mensual en forma sustancial, sencillamente porque no me dé un año o 6 meses o un año y medio para arreglar mi crédito y pagar las deudas que tengo además y mejorar mi crédito. Y hay estrategias para mejorar el crédito. Tenemos aquí un video de cómo mejorar el crédito que es espectacular, que te va a ayudar a mejorar tu crédito. ¿Cuánto puedes pagar mensualmente? Que eso tiene que ver con la capacidad de ingreso de los dos, si es que los dos van a aplicar. Pero le sugeriría que aplique uno solo. ¿Qué casa puedo comprar para que no se me convierta la casa de mis sueños en la casa de mis pesadillas? ¿Cuántas veces hemos visto familias que han comprado casas que se les ha convertido en una pesadilla, que los ha quebrado y les ha afectado su crecimiento financiero durante años? No compres más de lo que puedes pagar. Si el banco te dice, para esto calificas, para eso calificas, porque el banco, ¿por qué te da? El banco quiere prestarte toda la plata, porque es un negocio prestar plata. Pero el banco, cuando te dice que no calificas, es porque de alguna manera te está cuidando. Obviamente está cuidando sus intereses, pero está cuidando porque está diciendo, mira, perdón, usted todavía no tiene esa capacidad de endeudamiento, porque ellos saben qué funciona y qué no funciona, porque tienen millones de
de casos en los que la gente ha pagado y los que no han pagado y saben cuáles son las características y las condiciones financieras de quienes no pagan. Esos son patrones que se repiten. Es decir, quien tiene mucha deuda, quien gasta más de lo que gana, quien no tiene ahorros, quien no tiene reservas. Esas son personas que tienen más riesgo de no pagar sus obligaciones. Entonces, los bancos lo saben. Entonces, si el banco te dice que no, mira qué es lo que el banco te está diciendo, porque eso te puede ayudar a arreglar tu vida financiera y a tomarla en forma positiva. Entonces, ¿cuánto puedes pagar? Y no te esfuerces, no te espernanques por eso, porque eso es una irresponsabilidad. Primero, te amarga la vida y también puedes poner en riesgo la estabilidad de tu familia. La renta, si tuvieras que rentar, se pagaría con la hipoteca, pagaría la hipoteca de la casa. Eso ya y hablamos de eso, pero si esa propiedad no permite que por la estructura financiera que se pague la deuda con la renta, pues entonces no vale la pena. Es fácil de arrendar o de vender. Sí, porque en últimas puede ser que me parezca divina la casa o el apartamento, porque ahí mi abuelita me recuerda, pero es fácil de arrendar y de vender. ¿Cómo sé si es fácil de arrendar y vender? Mira las ventanas de los vecinos, si están llenas de avisos de se renta o se vende, quizás no. A lo mejor mira qué tan fácil es arrendar y cuáles son los precios de renta, qué tan fácil es esa propiedad de arrendar y de vender, para que tú tomes una decisión mirando como un buen inversionista las estrategias de entrada y de salida, tu plan a 10 años. Este último es de los más importantes. ¿Cuál es el plan a 10 años? Porque si tú, por ejemplo, tú dices, yo quiero mandar a mi hijo o a mi hija a la universidad, haces un plan con tu hijo, con tu hija, y lo llevas a la escuela, al jardín elemental, a la secundaria, preparas para que vaya a la universidad y es un plan que tú estás haciendo. Y a lo mejor haces un plan para otras personas, pero no has hecho un plan para tus propias finanzas. Ah, no, es que voy a recibir mi pensión. Todos sabemos que la pensión que nos va a dar el Estado, que vamos a tener con nuestro fondo de pensiones, cada vez va a valer menos y hay muchos riesgos y mucha incertidumbre también por eso. Entonces, mejor tener un plan B, oye, mejor un plan C. ¿Cuál es tu plan a 10 años? Por eso yo propongo un inmueble al año, no hace daño. Ahí te digo, ¿cómo tú puedes? Cualquier persona puede comprar un inmueble al año, pero si tú sabes, tú puedes aprender los números. De verdad, es muy sencillo si te educas financieramente. No es tan sencillo como compro o no compro porque está muy caro, porque esto. Mi papá decía, yo no compro casa porque es más barato arrendar y además esa plata la invierto en negocios. Ja, ja, ja. Los negocios que él tenía, a veces se metía en negocios que eran, como no está educado financieramente, perdía todo el dinero. Entonces no es comprar o no comprar, es qué te conviene a ti, cuál es tu plan a 10 años, qué es lo que tú puedes hacer ahora y a lo mejor puedes decir voy a prepararme para comprar en un año o en 2 años y te preparas y comienzas a bajar tus deudas, te preparas y comienzas a mejorar tu crédito, a buscar propiedades, a educarte de qué comprar y qué no comprar. Lo que estoy seguro es que cualquier persona puede crear un patrimonio con bienes raíces. No importa la situación. Ahorita oímos la noticia que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo y respetado por todos los inversionistas, ricos o pobres, como una de las personas más sabias en inversión y más constante, dedicó una parte de su portafolio a invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque bienes raíces es un muy buen negocio si tú te educas para hacerlo. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.